Dicen que el poder corrompe. ¿Es eso cierto? ¿Qué nos pasa por la cabeza cuando tenemos cierto poder? ¿Nos transforma o solo nos muestra nuestra verdadera cara? Bienvenidos, bienvenidas a Verbos Copulativos. Hoy en nuestro podcast El poder y la corrupción, visto desde la psicología. Nacho Coller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carolina. ¿Bien? Muy bien. ¿Has sido corrupto alguna vez? Pues seguramente que en mi vida lo habré sido. Y quiero pensar que igual no he sido corruptor. Es decir, porque aquí nadie está libre de pecado. Hay quien corrompe y también está el corruptor, ¿no? Y quiero pensar que igual en alguna ocasión lo he sido, Carolina. No sé tú. Porque somos corruptos en potencia. Si no lo hemos sido, lo podemos llegar a ser. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo frenarlo? Porque solo son corruptos los que tienen cierto poder. El poder corrompe, el poder nos cambia. El poder evidentemente va asociado a... El poder nos cambia, sí, el poder estimula la conducta de aproximación, y disminuye lo que es la inhibición, ¿no? De hecho, las personas poderosas, los poderosos, interrumpen más, corren más riesgos, transgreden más las normas sociales por sentir mayor libertad para actuar sin consecuencias, ¿no? Esto es un clásico en componentes financieros, sociales de alto estatus, donde es fácil que esto pueda ocurrir. Por ejemplo, las personas con alto estatus o con alto poder económico tienen una tendencia a saltarse más las normas, saltan más los semáforos, ceden menos el paso, es decir, sí que es más fácil. Se creen impunes, ¿no? Sí, hay una cierta impunidad. Y luego la otra parte está lo que son las barreras morales, personales, que todos tenemos unas barreras morales. Si tú estás en un entorno donde es percibido que la corrupción existe, donde no pasa nada, donde la gente de alrededor lo hace, pues claro, tu barrera moral se va a disminuir. ¿Barreras morales equivale a tener valores? Sí, podríamos hablar de valores, pero claro, esto hay un componente siempre situacional o contextual. Uno puede tener unas barreras, puede tener unos valores, pero si estás en un entorno X, a lo mejor esa barrera cambia y tus valores también puedan disminuir. Claro, porque ¿no? ¿qué le pasa a una por la cabeza para corromper? Quiero decir, ¿dónde está ese chip en el que te cambia? ¿Cuál es la excusa que pone una persona para que no sea tan malo lo que está haciendo, ¿no? Para Claro, mira, que pueda corromper sin que, es que, bueno, todo el mundo lo hace, no sé, ¿no? Sí, ¿Dónde está la excusa? La paradoja moral del poder, ¿no? Se hizo un estudio en el 2010 en el cual hablaban sobre que las personas con poder castigan con dureza a los demás, pero se justifican a sí mismas con facilidad, son más indulgentes consigo mismos, ¿no? Entonces se crea una disonancia cognitiva particular. Es decir, los poderosos sienten con la autoridad moral para juzgar al resto, con una vara muy alta, pero consigo mismo toleran las transgresiones como excepciones, malos entendidos, ¿no? Es decir, cuando se les plantea una infracción, es que usted ha hecho tal cosa, bueno, mal si lo haces, pero si lo hago yo, pues las circunstancias, ¿no? Pues esa hipocresía institucional, ¿no? Esto es un clásico. Por tanto, esa paradoja moral, ¿no? Cuando estás arriba, estás en el poder, tienes una mayor indulgencia. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en casos durante muchos años, figuras importantes conocidas, luego lo que no conocemos, porque estos son los que han salido, ¿no? Sí. O los que salen, que en cierta manera cuando los escuchas hablar con esa certeza y con esa indulgencia, decir, bueno, dices, ostras, y no se le caería la cara de vergüenza, no tendría esta visión de sí mismo como ¿qué estás haciendo? Pues en ese momento, ¿no? Porque los corruptos son buenos actores, quiero decir, tú puedes estar al lado, conviviendo, desayunando todos los días con una persona corrupta y no darte cuenta. ¿Cómo detectarlos? Sí, a ver, hay dos componentes, ¿no? Luego veremos, hay algún estudio interesante en que cualquiera de nosotros, incluso personas con una moral muy fuerte y con valores y con una estructura sin patología, actúan de una manera tremendamente sorprendente, desde el punto de vista que podríamos hablar por ejemplo, de seguimiento a la autoridad o de acciones que se saltan las normas. Luego lo veremos, ¿no? Pero hay ¿cómo se me puede colar a alguien que tiene un comportamiento inadecuado? Sí, se puede colar. Hay
hay un componente que es el maquiavelismo, Maquiavelo, esto viene de Maquiavelo. Yo cuando escucho la palabra o la digo, me vienen a mi cara varios responsables, ¿no? que podemos ver en los medios, ¿no? de bastante habitual, que tienen unos rasgos característicos de manipulación, cinismo emocional y un cierto pragmatismo moral, ¿no? Narcisismo. Sí. Estos tienen una tendencia a utilizar el engaño como herramienta. Son unos perfectos mentirosos. Y te puede venir enseguida imágenes, ¿no? Y luego, aparte del maquiavelismo, veríamos también otro componente, otro factor, que sería la tríada oscura, que significa personas con altos rasgos en esta tríada, que es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Estas tres cosas juntas tienden a ser manipulativas, frías, agresivas y con escasos escrúpulos. Pueden parecer una cosa, pero luego no lo es. Pueden decir que se preocupan, pero sin preocuparse. Pueden decir que lo sienten, pero sin sentirlo. Y que, evidentemente, se pueden colar. Evidentemente, en sitios donde tienen poder. Porque estos no van a trabajar en un espacio donde no tengan poder. Van a buscar espacios donde tengan poder y puedan conseguir sus fines propios, ¿no? Por ejemplo, las empresas, directivos de empresa, que uno pueda ser Maquiavelo, que pueda tener su punto, pues, bueno, en cierta manera puede ser positivo. En algunas ocasiones puede ser incluso positivo, porque, oye, si hay que actuar de una manera fría, calculadora en una empresa, yo no podría, a mí me costaría. Entonces tienes que tener un punto de esto. Pero claro, en ambientes donde de responsabilidad, ambientes en los cuales políticos, Sí, por ejemplo... políticos que juegan con nuestros impuestos, ¿no? Que engañan al personal, Sí. al pueblo. Cuando se conectan con estos perfiles políticos o directivos corruptos, pues evidentemente hacen mucho daño, ¿no? Pero es fácil que se cuelen. Sí. Las personas podemos estafar, podemos engañar. ¿Cuántas personas has tenido tú en tu vida que con el tiempo has dicho, pero vaya estafa? Se acaban descubriendo, ¿no? Se acaban descubriendo. Tarde o temprano... Acaban saliendo. Acaban saliendo, se acaban destapando, bueno, puedes intuirlo y después confirmarlo con el tiempo. Pero es verdad que la mentira puede alargarse, ¿no? Durante muchos en el años. Tiempo, porque hay gente que ha mentido. Bueno, me estoy acordando de la película esta, un caso real, Marco, interpretada por Eduard Fernández, de un caso real de una persona que decía haber estado en un campo de concentración nazi y no había estado en otro sitio, también había padecido el hombre, pero claro, llevó su mentira hasta el final prácticamente de sus días. Y engañó a su familia, a su mujer, a su hija, a sus amigos, a toda la fundación. Fue increíble. Sí, o sea, seguramente que y como en este caso han habido muchos más, ¿no? Sí. Seguramente que este hombre tendría dentro de los rasgos o el maquiavelismo seguro y tal vez la triada oscura, ¿no? El que tenga una triada oscura no significa que uno sea un asesino en serie, es decir, no todo la persona que tiene triada oscura es el asesino Aníbal Lecter que vemos en las pelis, no, puede ser el vecino de la puerta 4 o el del chalet de no sé dónde que tiene tal cargo de responsabilidad y lo ves tan, es decir, qué foto más bonita, ¿no? La foto de Instagram es muy bonita, pero claro, su película puede ser dura. ¿Pondrías en el mismo nivel a corruptos y a estafadores? ¿Hay niveles de corrupción? Bueno, aquí hablamos de... Sí, hay niveles, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de pequeños poderes, el profesor que abusa de la autoridad con los alumnos, o el portero de discoteca que se siente un dios griego, ¿no? Sí, o el enchufismo, ¿no? De, bueno, yo en mi empresa o bueno, en nuestro medio, en mi medio, ¿no? En televisión, ¿no? Pongo a mi hija, a un amigo, a trabajar en un sitio que merecería a otra persona. ¿Eso es enchufismo? ¿Es corrupción? ¿Es un nivel de corrupción bajo, alto? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, estos son... Sí, está bien esto. Los niveles las razones de tolerancia y la normalización social, ¿no? Es decir, a veces este clientelismo o la complicidad, ¿no? Los contactos, enchufes, en muchas ocasiones funcionamos por contactos, ¿no? Y por el enchufismo, ¿no? Y esto lo tenemos muy normalizado, ¿no? Esto ya sabemos que pudiera ser una barrera para que esa barrera moral, es decir, bueno, normalizas como que esto entra dentro de la lógica, ¿no? Luego, otra de las cosas que pueden favorecer el que aparezca estos fenómenos de corrupción asociados al poder puede ser alto poder o pequeño poder. Pequeños poderes hacen que se transforme el comportamiento. Y ahora lo veremos con dos estudios que son divertidísimos, ¿no? Luego la debilidad institucional, el hecho de que veas que esto es un clásico, ¿no? Por ejemplo, hablando de la actualidad y de hace ya muchos años, la opacidad en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Esto favorece el que pueda aparecer este tipo de comportamientos, ¿no? En el fútbol, en todos los campos, ¿no? Sí,
todos los campos, nunca nunca mejor mejor dicho. dicho. Y luego, esta normalización social, estas frases siempre ha sido así, esto es inevitable, favorece la impunidad. Es decir, bueno, pues favorece que uno, como esto siempre es lo normal y todo No el hay mundo lo ha frase hecho, que más odie que esto siempre ha sido así. O sea, es que esto siempre ha sido así, pues es momento de cambiarlo, ¿no? Sí, Algo sí. tendremos que hacer. Sí, Es que es pero una excusa. totalmente. Y ahí el poderoso se siente impune, ¿no? Por decir, bueno, como siempre ha sido así, voy a seguir comportándome porque es lo normal, ¿no? Entonces, sí que favorece el hecho del poder, da igual sea alto o bajo, favorece los cambios de conducta. Y además, si asociamos a esto alto poder, alto estatus, la posibilidad de saltarse las normas se disparan. Y ahí hay otra cosa. Si no hay control... Siempre hablamos de... Claro. Yo creo que hablamos una vez de este estudio en una universidad británica, que a mí me gusta mucho poner el ejemplo, donde se supone que eran profesores universitarios que estaban en una sala donde habían una serie de refrescos y una pizarra donde ponían los precios, ¿no? Entonces, ahí no había nadie que controlara lo que tú te gastabas. Se supone que era gente, profesora universitaria, personal de administración, donde tienes buenos comportamientos y buenos valores, ¿no? Y una barrera moral En teoría. gruesa. Deberían, sí, dar ejemplo, esas cosas. Vale, tú entrabas, te tomabas lo que querías y había una caja de honestidad, la caja de la honestidad que estaba Para dejar puesta... la voluntad, ¿no? Lo que tú creías que valía, la lista de precios. Esto vale una libra, pues mete una libra y media, muy bien. Entonces, curiosamente colocaban la caja de la honestidad delante de un cuadro donde eran un paisaje, unas florecillas, un paisaje. Y ahí la colocaban durante 3 semanas. Cuando terminaban las 3 semanas, sacaban lo que se había sacado. Imagino que lo harían esto cada semana, sacaban la recaudación, ¿no? Muy bien. Pasan las 3 semanas y al cabo de 3 semanas colocan la misma caja de honestidad con los mismos precios, pero detrás habían puesto, en lugar de un cuadro con unas florecillas y un paisaje, 2 ojos, una mirada. Esos 2 ojos grandes detrás de la caja de la honestidad. Y la gente tomaba un donut, tomaba un té, una libra, lo que fuera. 3 semanas después recogían lo que había ingresado. ¿Sabes lo que pasó? Me lo imagino. 3 veces más en la mirada. Con la mirada de vigilancia, ¿no? De sentirse observado. Claro. El personal había pagado 3 veces más, había recaudado 3 veces más que cuando no estaba invigilando, cuando no estaba esta mirada, ¿no? Aunque fuera una mirada que era mentira. inerte, exacto, que era un cuadro, ¿no? Pero te sentías observado. Te sentías observado. Sí. Cuando nos sentimos observados, cuando nos sentimos controlados, la impunidad se reduce, el saltarte las normas bajan. Por ejemplo, yo me imagino, con las florecillas, llego una mañana, no tengo dinero. Ay, Oye, bueno, mañana lo pongo. mira. Mañana lo pongo. Anchas Castilla, ¿no? No llevo no llevo. No, como llevo 2, mañana lo pongo. ¿Y cuándo pasa otro día? Total, pues ya lo pondré otro día. Ya no lo pongo, ¿no? ¿Esto es una conducta de corrupción, de transgredir la norma? Sí, estás haciendo algo que no toca, ¿no? Ahora, con la mirada te autorregulas, me están observando y me comporto mejor, ¿no? Por eso, las debilidades institucionales que hablábamos de por qué las personas se corrompen, porque somos personas y cuando el contexto influye mucho, pero si no hay unas barreras de control continuado, pues evidentemente pasa lo que pasa, ¿no? Buenísimo ejemplo. El poder, o sea, la corrupción, ¿vale? ¿El poder se disfruta o también se sufre? O sea, cuando... No, ahora sin unir poder y corrupción, que no sé si siempre van unidos. En principio no, porque se puede tener... Vale, esta primera. ¿Se puede tener mucho poder y no ser un corrupto? Sí, se puede. Sí se puede. Pero sí se puede. Y se debe, ¿no? Y se debe. ¿Se puede ser buena persona y tener mucho poder? Se puede, sí, claro. Se puede, se debe, y yo quiero pensar que una gran parte de los que han tenido poder tienen unas conductas adecuadas, ¿no? Ahora, es verdad que es fácil que ese alto estatus que hablábamos antes aparezcan conductas de la paradoja moral del poder. Yo lo valgo, como yo estoy aquí arriba, yo lo valgo, y de esto podemos pensar también en personajes, en fin, que todos conocemos, pido perdón, no lo volveré a hacer. A lo mejor el tiempo también, ¿no? Te da esa posibilidad de volverte peor persona. Quiero decir, tú empiezas siendo siendo buena persona y el poder y el tiempo, ¿no?
por una cosa o por otra, te acaba Sí, corrompiendo. aparece esta justificación de ti mismo, ¿no? Esta indulgencia contigo mismo, pero a los demás, porque es como yo lo valgo, ¿no? Esta sensación de impunidad, fruto de la disonancia cognitiva que estás creando, se mantiene durante un tiempo, ¿no? O sea, se fomenta o se dispara. Por tanto, ¿puede haber buenos comportamientos ligados al poder? Evidentemente. ¿Hay empresarios que son muy honestos? Evidentemente. ¿Hay quien no es honesto? Evidentemente. ¿Políticos que son honestos? Muchos. ¿Hay quien no es honesto? Pues también los hay, No ¿no? todos los políticos son iguales. Esto de todos los políticos son iguales también es una frase que odio porque, bueno, pero es que se lo ganan a pulso, la verdad, Sí, pero pero hay honestos, como en todos ¿todos los los sitios. curas son iguales? No lo son los curas, todos los curas no son iguales. Exacto, ¿Los psicólogos son todos los psicólogos iguales? Pues por fortuna no, claro. por fortuna no somos iguales, ¿no? Y como te decía, eso, el poder se disfruta, se sufre. ¿Por qué una persona está obsesionada o con una querencia de poder? Pues eso, que le puede, ¿no? ¿Por qué hay ciertas personas que llegan al poder Por con ansia, ¿no? por este factor de personalidad, los rasgos de personalidad que tiene cada uno, ¿no? El ¿Pero se poder. disfruta o se sufre? No, ¿Cómo ellos es lo la cosa? disfrutan. El que está en Sí, el poder disfruta. Además, esto que decían que el poder genera adicción, ¿no? Y que salir luego de ahí, es decir, esto, hemos hablado también de esto, del el efecto esto cuando uno deja de tener una figura importante que ya no lo conoce nadie ni que el teléfono le suena, esto lo pasan fatal, ¿no? Genera adicción, les genera placer, les genera, claro, el poder ya. para quien lo Después, disfruta. cuando ya no tienen poder, ¿cómo es esa persona? ¿No? ¿Cómo se renueva? ¿Cómo llega a disfrutar otra vez de la vida importante? ¿No? Porque seguramente en el poder han dejado de lado muchas cosas, familia, amigos, ¿no? Ciertas, no sé, Bueno, o a lo ciertas mejor. cosas. Después, ¿cómo recuperan todo eso? ¿Se dan cuenta? ¿Siempre hay tiempo? ¿Siguen teniendo una adicción al poder y nunca más son felices? Bueno, no lo sé, yo creo que lo que buscan es que buscan un espacio donde les hagan casito, ¿no? Si volvemos a pensar en figuras importantes, por ejemplo, hablando de la política, ¿no? O incluso en la empresa, buscan espacios donde les hagan caso, donde vuelvan otra vez a sentirse importantes, ¿no? No callan, es decir, tengo que estar aquí, tengo que manifestar. Las puertas giratorias ayudan Hombre, siempre. claro, te vas del poder al poder, no vuelves a. Pero fíjate que los hay, ¿no? Ha habido gente que ha estado ahí arriba y Ya, que sí, ha sí. estado a poder y que luego ha vuelto a su estadio de inicio, ¿no? Es raro, es poco habitual, pero es verdad que esto ocurre cuando Eso sí que ocurre. tienen que hacer un trabajo psicológico, ¿no? Importante y valorar de nuevo las cosas sencillas y vitales, ¿no? Totalmente. Pues eso, la familia, el no haberte podido criar a los hijos, no sé, yo creo que eso debe ser una carencia importante en muchas personas, ¿eh? Pero sí, para los que somos de una manera sí, pero para otros esto no es Ya, importante. ¿Por ya, qué no lo necesitan? Porque ya. un tipo que tiene el que hablamos antes de la triada esta, ¿no? Que Ya, tiene pero esos me los rasgos. imagino ya en el lecho de muerte. Bueno, sí, ahí, sí, Y que sí, dicen, claro. pues yo para qué he creado todo este imperio, para qué tengo tanto dinero, tantas casas, tantos yates, si no tengo a nadie a mi lado, ¿no? Sí, este es el clásico de la película esta de Rosewood, ¿no? La de esta de Ciudadano Kane, ¿no? Esta sería. Sí, esto es un clásico, pero no todo el mundo, o sea, tienes que llegar a lo mejor hasta el lecho de la muerte para decir, ostras, ¿y yo qué he hecho con mi vida, no? Pero bueno, que me Bueno, quiten lo bailado, ya. ¿no? Es decir, que me quiten lo bailado. Sí, el que tiene estos puntos. Hay gente que vale más para estar en el poder bueno, hay gente que vale más para ser un corrupto y no tener remordimiento ninguno. Sí, sí, sí. Con esto, las personas que tienen estas capacidades, estos rasgos que comentábamos, no aparece el remordimiento, Claro, son indulgentes consigo mismos, piensan que lo que hago es lo correcto y porque yo lo valgo, ¿no? ya está. Y que viva la vida, no como tú, que eres un pobre pringao Exacto. Y y aunque que, a alguien se lo diga, ¿no? O le diga lo contrario, el culpable es el otro, ¿no? por supuesto, Vamos sí. con algún estudio de estos que Sí, preparas siempre había divertido. mira, hay dos estudios, el de Milgram, son dos clásicos, ¿eh? Uno es si todos somos corruptibles. Este se hizo hasta qué punto las personas obedecerían órdenes de una figura de autoridad. Vamos a asociar autoridad con órdenes que incluso pueden ser totalmente fuera de la norma y fuera de tus valores, hasta qué punto la autoridad puede sobre ti, ¿vale? Se cogieron a unos participantes falsamente asignados como unos eran maestros y un cómplice del experimentador que era el alumno. Vale, el maestro debía de administrar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste cometía un error. En una prueba de memoria, descarga eléctrica, muy bien. Las descargas eran ficticias, pero el maestro creía que eran reales. Ah, Y escuchando grabaciones de gritos de dolor del alumno.
que estaban grabadas, ¿vale? La O sea, autoridad. no se veían, No ¿eh? se Estaban veían. en estancias O sea, diferentes. este sí vale. que veía al otro, Sí, sí, pero sí. las reacciones de ruido, o sea, de sufrimiento eran audiograbados, Vale. evidentemente falsas, ¿no? Vale. Vale, un experimentador, que era una figura de autoridad, instaba al maestro, al que estaba provocando la descarga, a continuar, incluso cuando mostraba signos de angustia o quería detenerse, usando frases como, por favor, continúe, o es absolutamente esencial que continúe. Bueno, tú ahora piensas en eso y dices, a ver, yo me pongo a hacer descargas eléctricas a un tipo que se está equivocando, yo paro. Porque pobret, ¿no? Pobret, pues ¿qué pasa? Pues no se acuerda. Pues, Aunque me estén diciendo, continúe, siga pues haciendo... no, es oye, como... pobret, Claro. ¿no? Bueno, pues curiosamente, el 65% de los participantes llegaron a administrar la descarga máxima de 450 voltios, que era la etiquetada como XXX o mortal. El 65%. Porque la autoridad le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Fíjate cómo este mecanismo psicológico de el poder asombroso de obediencia a la autoridad, mostrando cómo personas que son normales pueden llegar a cometer actos moralmente cuestionables o dañinos bajo una presión de una figura de autoridad. ¿Vale? Esto, por ejemplo, puede pasar en situaciones verticales, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Donde uno está haciendo cosas porque la autoridad me lo está haciendo. Ahí en el ejército es decir, bueno, ahí están preparados la figura de autoridad, pero es que en otros entornos puede ocurrir lo mismo. ¿Cómo somos? No sabemos nunca cómo podemos reaccionar ante esto, porque a mí me parece increíble que el 65% descargara, ¿no? la máxima potencia, pudiendo incluso matar al alumno, ¿no? Sí, somos seres gregarios y la inclinación por la autoridad a obedecer es muy fuerte. Es que yo ahora pienso y yo digo, es que yo me giro y la descarga se la doy a la autoridad. Toma ahí. Pero igual no, es que hay que ponerse en esa situación, ¿no? Sí, Nunca sabemos cómo podemos reaccionar, aun teniéndolo claro en teoría, ¿no? Por encima de tus juicios morales, no sabes en un momento de decir, no, eso yo no lo haría yo. Bueno, es que esto igual te ves en una situación de contexto situacional y a lo mejor actúas como estás pensando que no ibas a actuar, ¿no? Esto es un estudio que indica, por ejemplo, que aquí la corrupción ya no es solo por avaricia, sino también por obedecer sin cuestionar. Esta podría ser una. Correcto. Y luego había otro estudio que es muy divertido, sí, a mí este me parece curioso, que es Pequeños poderes, grandes trastornos, ¿no? Esto es en la Universidad de Stanford. Es un clásico de un tal Zimbardo. En la Universidad de Stanford crearon una prisión en el subterráneo, una prisión ficticia, ¿no? Experimental. Pillaron a un grupo de estudiantes donde repartieron roles o papeles. Uno los guardias y los otros eran los prisioneros, ¿no? En esta prisión ficticia, los prisioneros fueron arrestados en sus casas, fichados, y se les dio unos uniformes. Pero luego a los guardias se les dio también uniformes, gafas de sol, clásicas de la porra, para desindividualizar, y la instrucción de mantener el orden sin violencia física. Esa era su instrucción. Tenéis que mantener el orden sin violencia física. Vale. El experimento, que estaba planeado para 2 semanas, tuvo que ser detenido después de solo 6 días. Debido a la rápida y alarmante transformación del comportamiento del personal. A la violencia, ¿no? Los guardias. ¿Cómo actuaron los guardias? Se volvieron sádicos, abusivos y deshumanizantes, inventando incluso castigos psicológicos y degradando a los prisioneros. Es decir, yo me tengo que poner el papel de guardia, pues te vas a enterar. Si me pongo, me pongo. Carolina, si me pongo, me pongo. Y los prisioneros mostraron signos de trauma, sumisión, sintomatología depresiva, ansiedad, incluso alguna rebelión. Incluso llegó a haber una rebelión que fue brutalmente sofocada. En un experimento, con personas normales. Sabiendo ellos que era un experimento también, ¿no? Es que no les van la vida y la muerte. Exactamente. ¿Qué significa? Pero uno se pone en el papel, no se pone el uniforme y se transforma. Y se transforma, ¿no? Se transforma. Esto pasa. Si piensas también en determinadas profesiones, se pone el uniforme y se transforma. Luego salen de ahí y dicen, pero este pobre diablo, ¿dónde va? Ya, pero cuando se pone el uniforme, se transforma, ¿no? Es decir, cómo el poder situacional, asumir roles sociales puede influir y corromper el comportamiento individual, incluso en personas previamente equilibradas, que no tenían ningún tipo de psicopatía o de rasgos de triada oscura, ¿no? Es decir, no solo la corrupción y el abuso no son solo resultado de malas personas, que también, que los hay, evidentemente se les puede etiquetar como mala conducta y evidentemente podemos decir que es una mala persona, ¿no? Pero sino que las situaciones y los sistemas pueden sacar lo peor de nosotros. Una persona puede ser una buena persona y de repente convertirse en una persona
corrupta Por la y chunga. situación, por el ambiente, por... Sí. ¡Buah! Y por él mismo. Y Es por decir, el no mismo. podemos decir, no. Alguna semillita tendría, ¿no? Claro, no, Dentro. es que, claro, me liaron, es que yo no quería, pero algo me pusieron en el vaso y llegué tarde. Pero por el amor de Dios, algo harías tú también, ¿no? Que eso, en fin, es que si no, es muy fácil caer en la tentación de que la culpa es de los demás. Claro, No, perdona, claro. que tú también tienes tu responsabilidad. No, es impresionante. Yo que escucho algunos podcasts de estos de crímenes y tal, ¿no? El famoso Crims y tal, como una buena persona, en teoría, ¿no? Saludaba siempre a los vecinos, Sí. ¿no? Puede matar a otra. Así. Bueno, eso es Pero otro estos tema, molan, ¿eh? yo Eso escucho mucho de estos. Pero quiero decir que sí, que según la situación podemos sacar una personalidad que no... Pero eso en los casos contados, ¿no? No podemos ahora mirar de reojo a todo el mundo como, hostia, es un potencial asesino, es un potencial estafador, un potencial corrupto, ¿o sí? No, hombre, tampoco se trata de ir a desconfiar de la mayoría de personas buena gente, pero que no nos olvidemos que en determinadas situaciones, en somos animales, contextos, sacamos el animal. Por ejemplo, en una situación bélica donde está en juego tu vida, evidentemente tú ibas a tener un comportamiento agresivo, violento y podías acabar con la vida de otra persona. Pues seguro, porque está en juego tu vida o la de tus hijos. No, es que hay muchísimos ejemplos y bueno, y que hemos visto en películas. He visto una serie últimamente, esta de Ricardo Darín, que se llama ¿Internauta? El Eternauta. No la he visto, la tengo ahí para ver. En Argentina, tal, bueno, empieza, sin hacer spoilers, ¿vale? Pero se quedan sin nada y tienen que sobrevivir, ¿no? Ahí campequipugui, ¿no? Y claro, ves situaciones pues muy delicadas, ¿no? Y la gente mata por seguir sobreviviendo, roba por sobrevivir, bueno, pues eso, sí. Sí, ahí sí. Yo me acuerdo de una novela que luego la llevaron al cine, que era el libro de Cormac McCarthy, que me gustaba mucho, La carretera, que es una distopía, que es una novela fantástica. Con el hijo, ¿no? Sí, que además es el ejemplo del padre con el hijo, que generalmente es una oda siempre a la madre con el hijo, con los hijos, y en este caso es un padre como cuida del hijo, ¿no? Y cómo ve un entorno, claro, cómo cambiamos depende del contexto, ¿no? Total, qué fuerte. Bueno, total, que todos y todas hemos sido corruptas alguna vez. O podemos serlo, o podemos haberlo menor sido. medida. No, pues si tú decías, pues eso, todos nos hemos saltado un semáforo, hemos aparcado mal, hemos tenido a un amigo o una amiga a quien colocar. Te has llevado folios de la empresa, te los has llevado a casa, por ejemplo, que esto es moralmente está mal. Llevarte un bolígrafo que es de la empresa, no es tuyo, ¿no? Claro, la gente dice, no, pero aquí, claro, eso no tiene nada que ver con lo otro, ya, porque tú estás en un espacio donde puedes hacer esto. En un espacio donde pudieras hacer algo más o bastante más, ¿quién me dice a mí que tú no lo ibas a hacer? Lo que tenemos que hacer, primero, reconocer que somos capaces de saltar nuestras propias normas y luego, evidentemente, generar espacios donde haya mucho control para evitar saltárnoslo y donde nos podamos sentir observados, ¿no? Yo siempre digo... Y Carolina, pensar en el prójimo y ser buena persona, si es que no hay más. Sí. Pensar en el otro y en ti. Sí. No en ti y en el otro. En los dos igual, ¿no? Porque hay ahora, ¿no?, mucha teoría de estas de tú primero, el yoísmo de que siempre hablamos, ¿no? Sí. El yoísmo, no, yo primero tengo que estar yo bien para dar a los demás. Sí, pero también los demás tienen que estar, ¿no? Bien. O sea, tú y los demás. Los demás y tú. Sí, ¿no? sí. Sí, esta es una buena manera. Esto es favorecer lo que es el código moral, ¿no? El código moral y el código ético de cada uno y el código social, ¿no? Es verdad que yo siempre me acuerdo cuando hay una pareja que están discutiendo, que se llevan mal o que tienen conflictos, o al menos uno de ellos pueda tener más iracunda o más iracundo, yo siempre digo, mira, si tenéis que hablar, haz una cosa, llévatelo a un espacio público donde haya gente, o en un bar, un restaurante, porque se va a comportar mejor. Es decir, va a tener mejor código de conducta y mejor comunicación contigo, va a ser más respetuoso. ¿Por qué? Porque lo están observando, ¿no? Entonces, estos puntos de tú vas a quedar a discutir con tu pareja, si estás en un entorno que se controla... Está guay, ¿eh? Vamos a quedar para discutir. Sí, en el bar, en un restaurante, ¿no? Y así, bueno, favorecemos que la gente se lo pase bien, pero sobre todo te vas a regular, vas a disparar el autocontrol, claro, ¿no? Vas a tener un mejor comportamiento. Vas a regular el tono también, sí, muy bien. Por el tema de la observación externa, ¿no? Entonces,
cuando nos sentimos observados, nuestro código moral se dispara o al menos se mantiene esa barrera y es más fácil que nos comportemos bien. Aún así, gente que sabe que está siendo observada, al final aparece esa sensación de impunidad y de indulgencia consigo mismo, decir, bueno, pues yo lo valgo y yo me lo merezco. Yo me lo merezco, ¿no? Sí, sí. Bueno, como resumen de este fabuloso podcast, sí, observémonos, ¿no? Tengamos una mirada introspectiva también, ¿no? A la hora de regularnos y de controlarnos, ostras, mirémonos también desde fuera y controlémonos, seamos amables, empáticos, buena gente, ¿no? Hagamos de nuestro entorno un entorno guay. Y poco más. Y condenemos la corrupción, siempre, Sí, siempre. siempre. Venga de donde venga. Sí. Y vigilemos más. Invigilando, sí. Vigilando. Invigilando. ¿Algún titular para terminar, Nacho? No, que nada más, que no, lo del tema de las conductas, que uno no mantiene siempre las mismas conductas en todos los ámbitos, en todas las situaciones, que depende del contexto, influye en nuestra manera de comportarnos, que evidentemente hay que promulgar el código ético, hay que perseguir este tipo de comportamientos, agilizar las penas, bueno, estas cosas, si agilizas las penas, acortas los tempos judiciales, evidentemente la sensación de impunidad disminuye, ¿no? Y evidentemente esto también acaba con que como todo el mundo lo hace y no pasa nada, porque al final tienen la percepción de que no pasa nada, cambiando estas cosas, pues se favorece el que los comportamientos idóneos sean mayores o más visibles. No obstante, comportamientos incorrectos van a seguir habiendo, somos personas, ¿no? Pero sí que pasa y se seguirá persiguiendo y cada vez se sabe más, o sea que Sí. esperemos que no haya, pero como tú dices, seguirá habiendo, pero estamos más vigilantes. Vigilando. Desde el podcast de verbos copulativos estamos vigilando. Porque siempre estamos, ¿eh? Y porque verbos copulativos es ser, estar y copular. Gracias a Caixa Popular.